¿Qué tal? ¿Cómo va? Empezamos con la última parte de la práctica 7, la práctica de transformada de Fourier discreta. Hoy vamos a ver lo que nos faltaba, que era calcular la transformada de Fourier discreta. Nos ha dado un vector de valores, aplicarles la transformación que sabemos, el algoritmo para obtener la transformada discreta, y a partir de ahí también, si suponemos que esos valores vienen de una señal y son una muestra a valores x espaciados de la señal, tratar de reconstruir la función o la aproximación que nos da esa transformada discreta, ¿sí? Entonces, con eso en principio cubriríamos todos los temas de la práctica 7, que es la última práctica, así que este sería el último video de toda la serie de videos que estuvimos haciendo. Si quedan dudas, manden las dudas que tengan, si faltó algún tema por cubrir acá en los videos de esta práctica o de alguna práctica anterior también si les quedó alguna duda y podemos hacer algún nuevo video o pueden consultar, digamos, en las clases. Pero en principio eso, este sería el último, así que bueno, gracias por seguir hasta acá todos estos videos y por seguir también en la materia. Y bueno, obviamente lo mejor hubiese sido poder estar en el laboratorio y vayan trabajando y consultando a la vez que van trabajando. Bueno, no se podía, así que esto fue la forma que nos pareció mejor para la parte de, por lo menos, de ir aprendiendo Python. Así que bueno, espero que la hayan aprovechado. Y bueno, entonces empezamos con esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, acá les cuento primero todo lo que vamos a hacer y después lo hacemos. Tenemos una señal, la idea va a ser que tenemos una señal x de t con un cierto periodo t, y los ejemplos que vamos a trabajar acá hoy son estos dos ejemplos que están también en la práctica. X triangular es una sucesión de triangulitos, todos en forma periódica, un triangulito al lado del otro, todos iguales. Esta es la función que define el triangulito, ahora la vamos a graficar. Para t entre menos un medio y un medio, ¿sí? Y después, o sea, entre menos un medio y un medio es un triangulito, tiene un pico en el cero, y después se va repitiendo, cada intervalo de longitud 1 se va repitiendo. Y esta función xsin, la función signo, es parecida a la que está en la práctica, que es x cuadrado, función cuadrada, que también es, esta función va a valer menos 1, un escaloncito de menos 1, un escalón de 1, un escalón de menos 1, un escalón de 1, y se va repitiendo, ¿sí? Y en los números enteros vale 0, ¿sí? Es un poco distinto, esta función es más fácil de programar en Python porque ya existe esta función signo en Python, así que para simplificar un poco la programación y tomamos esta función. Pueden usar esta en los ejercicios donde aparece quad, pueden usar esta, le va a dar exactamente lo mismo. O pueden, si quieren, modificarlo para que sea exactamente lo que pide el ejercicio. Después les cuento un poquito la complicación que aparece, pero es básicamente lo mismo. Entonces, con estas dos funciones queremos hacer todo este proceso, calcularle la transformada de Fourier discreta y reconstruir a ver si obtenemos buenas aproximaciones de estas funciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar 2n más 1 puntos equipaciados en el intervalo 0t, ¿sí? Acá estos dicen menos un medio, y acá tomamos 0t, porque para toda esta parte de transformar Fourier es mejor tomar 0t, que en este caso sería el 0,1, pero es lo mismo, porque la función como es periódica con periodo 1 es lo mismo si tomamos de menos un medio o de 0,1, cambia, digamos, pero también se repite lo que pasa de 0 a 1, se repite en todos los enteros igualmente, ¿sí? Se repite cada vez de longitud, cada intervalo de longitud se va repitiendo. Entonces tomamos 2n más 1 puntos. Fíjense que empezamos desde el 0 hasta este que es 2n sobre 2n más 1 por t. O sea, no llegamos a tomar el t, ¿sí? Tomamos todos menos el último, ¿sí? Entonces, acá hay varias cosas de notación, de convenciones que vamos a ir tomando. Una es que la cantidad de puntos la vamos a llamar 2n más 1, en vez de llamarla, por ejemplo, n directamente. Entonces, una cosa es que vamos a tomar siempre una cantidad impar de puntos. Y si lo toman con una cantidad par, va a ser exactamente igual. Pero para la parte de graficar, para la parte de reconstruir la función original, la vez pasada habíamos visto esta función con los c sub k, y los c sub k iban desde menos n hasta n. Entonces justamente hay 2n más un punto, ¿sí? Los n negativos, los n positivos y el 0. Entonces, como hay 2n más un puntos, vamos a trabajar exactamente así. Esto, digamos que lo que vamos a encontrar va a representar los C sub I o C sub K de alguna forma, ¿sí? Hay que hacer algunos arreglos, pero básicamente es eso. Entonces, la primera convención es el 2n más 1. Hay muchas convenciones que vamos a ir haciendo y depende de donde buscan las fórmulas, toman otras convenciones. Entonces, es bastante complicado toda esta parte. Me llevó bastante tiempo acercando todo bien y quede todo bien. Variándose que toda la de 4 o 5 horas tratando de hacer funcionar esto. Así que tengan cuidado también que les puede pasar eso. Si agarran de un lado a otro lado, les puede dar distinto por estas convenciones. Son todos detalles, pero es decir, los índices, la salida está ordenada de una forma o de otra forma da distinto. Si no normalizan, si normalizan, bueno, son distintas convenciones que dan distinto. Así que por lo menos acá, si lo hacen todo derecho, lo que está en el notebook va a funcionar. Pero si tratan de sacar de un otro lado, les puede haber algún problema. Y si lo tratan de hacer ustedes por su cuenta, ok, ojalá lo
traten de hacer así primero, tratar de hacer por su cuenta. Bueno, tengan cuidado de eso, que les pueden salir varias cosas mal simplemente por algunos detalles de convenciones o de índices, ¿sí? Así que bueno, esperemos que hoy nos salga todo bien. Entonces vamos a ir haciendo estos pasos. Primero implementar las dos funciones en Python. Eso, digamos, no tiene nada nuevo, pero no es tan simple. Alguna cosa, hay que ver alguna cosa nueva. Hacer el programa Python que calcule la transformada de Fourier discreta. Entonces lo que vamos a hacer, ese programa lo que uno hace es suponer, el programa va a recibir un vector de 2n más 1 coordenadas, ¿sí? Entonces, suponiendo que esas 2n más 1 coordenadas provienen de evaluar una función en 2n más 1 puntos x espaciados, ¿sí? En evaluar la función x en los t0, t2n, que son estos n, 2n más 1 puntos x espaciados, entonces va a devolver la transformada Fourier discreta de ese vector, ¿sí? Entonces, con eso, lo primero que vamos a hacer es comparar para ver que esté andando todo bien, comparar con el comando fft de Python. El comando fft está en el paquete numpy.fft, o sea, es un paquete que contiene muchos comandos que se llama fft, y el comando dentro de ese paquete también se llama fft, así que hay que poner dos veces fft. Entonces comparamos a ver si nos da realmente lo mismo. Y después, una vez que ya sabemos calcular la transformada de Fourier discreta, queremos construir esta función que es la transformada de Fourier discreta, nos da los coeficientes c sub k de estos polinomios trigonométricos. Entonces, una vez que los tenemos, tratamos de reconstruir y ver si esta función construida de esta forma aproxima a la función original, ¿sí? La vez pasada habíamos visto solamente si empezamos con polinomios trigonométricos cómo podíamos trabajar, pero en general también tenemos esta aplicación. Para una función cualquiera, si calculamos transformada de Fourier discreta para un conjunto finito de puntos, 2n más 1 puntos, vamos a obtener una buena aproximación. Entre mayor sea el n, mejor va a ser la aproximación. Acá ya hay un cambio de notación, si se fijan, con respecto a lo que vimos en la clase pasada. Acá hay un sobre 2n más 1. Es un dividido, solamente dividimos todos los valores por 2n más 1 para que coincida con lo que da la función de Python de FFT, ¿sí? Acá se podría haber sacado y hacer que cuando calculamos FFT ya aparezcan los valores, los C sub k divididos. Es como que hay que ver si los C sub k los tomamos como los toma acá, o los C sub k ya los tomamos dividiendo 2n más 1 ahora cuando veamos la fórmula. Pero acá vamos a usar esta fórmula, vamos a programar esta fórmula así con los C sub k que obtenemos que coinciden con los de Python, ¿sí? Y bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta, que después la vamos a ver, es que FFT, acá si se fijan, esto vamos tomando los valores de C sub menos n hasta C sub n. Y FFT y el programa que vamos a hacer nos da los valores de C sub 0 hasta C sub 2n. Esa es otra gran complicación que aparece, otra cosa que hay que tener cuidado. A partir de C sub 0 hasta C sub 2n, ¿cómo encuentro C sub menos n a C sub n? ¿Sí? Ahora también lo vamos a ver. Hay que usar la periodicidad, reacomodar, hay que reacomodar un poco los índices, los valores. Entonces, bueno, son varias trampas en las que uno puede caer en esta parte, así que tengan cuidado. Pero bueno, vamos, en buena suerte si lo van haciendo, digamos, van pausando, tratan de ir haciéndolo antes que yo. Bueno, buena suerte con eso. Bueno, entonces primero la parte más simple, o que no es nueva esta práctica, es graficar y de programar estas dos funciones. Y ahí la dificultad es que queremos graficar una función periódica. Entonces, lo que queremos es solamente, si recuerdan acá, solamente definirla para los valores de t menos un medio a un medio. Entonces, para cualquier otro valor, queremos calcularle cuánto vale esta función usando la periodicidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es trasladar. Si tomamos f, por ejemplo, queremos calcular x de 5, tenemos que ir restando de a 1, porque sabemos que f en 5 vale, x en 5 vale lo mismo que en 4, que en 3, que en 2, que en 1, porque es periódica, y también lo mismo que en 0. Entonces, lo que vamos a hacer es, para calcular el valor en 5, calcular el valor en 0 y usar que son iguales por la periodicidad, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dar un valor cualquiera, en real cualquiera, llevarlo al intervalo menos un medio 1, sería como restándole de a 1 hasta que caiga en el intervalo menos un medio 1, menos un medio, o sumándole 1 si es negativo. Entonces, la función es esta, que Tico también la usó, no la definió así exactamente como una función aparte, pero la usó para construir la función triangular, que esta es la clave, este porcentaje 1 es módulo 1. Módulo 1 quiere decir llevarlo eh, a un número entre 0 y 1, que en este caso como es justo 1 es la unidad, entonces es como sería como una especie de tomarnos la mantisa del número, quedarnos solamente con la parte después de la coma. Si, por ejemplo, si yo tomo 5,7 porcentaje 1, me da 0,7, ¿sí? Y si yo tomo menos 0,7, porcentaje 1 me lo lleva al 0,1, o sea que le suma 1. ¿Está bien? Pero entonces,
como nosotros no queremos llevarlo al 0,1, sino que queremos llevarlo al menos un medio, o en general al menos t sobre 2 para este tipo de funciones, tenemos esta función que hace eso. Probémosla, o sea, después la pueden analizar qué es lo que hace acá, pero tenemos que hacer este truquito, no vale la pena los detalles, digamos, pueden usarla directamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto nos da centrar 0,7 al intervalo menos un medio? Un medio, lo que hay que hacer es restarle 1 al 0,7, ¿sí? Para que caiga en el intervalo menos un medio, un medio. Entonces, cuando le resto 1 nos da menos 0,3, ¿sí? Si a 1,7 lo quiero llevar al menos un medio, también le voy restando 1. Primero le resto 1 me da 0,7, pero no queda en el intervalo menos un medio. Entonces le vuelvo a restar 1 y ahí sí me da menos 0,3, lo mismo que antes. Acá todos estos son errores numéricos, pero esto es menos 0,3 y esto es también menos 0,3. ¿Y qué pasa si tengo menos 1,7? Bueno, ahí tengo que sumarle 1 hasta caer en el menos un medio, pero tengo que sumarle 1 dos veces, entonces me queda menos 1,7 más 2, 0,3, ¿sí? Pero está bien, se ve con cualquier valor que empiece, no importa qué tan grande sea, 1000,7, no importa qué tan grande sea, me lo lleva siempre al intervalo menos un medio. ¿Está bien? Entonces a partir de eso ya puedo programar la función. Esto va a ser simplemente para graficar, no importa. Es simplemente tomar puntos, muchos puntos para poder graficar. Y acá definimos ahora la función xtrean, que es la función que tenemos acá arriba, 1 menos 4 valor absoluto de t, 1 menos 4 valor absoluto de esto, que no es t, sino que es t centrado al menos un medio, un medio. Entonces, primero lo llevamos al menos un medio, y después aplicamos que para los valores entre menos un medio, es esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace la función. Combinamos, es como que componemos primero llevarlo al menos un medio, y después aplicarle la función que queremos, ¿sí? Grafiquemos para ver que esté dando lo que necesitamos. ¿Está bien? Y acá tenemos estos triangulitos. De menos un medio es un triangulito que en 0 vale 1 y después baja. Y después se repite cada intervalo longitudinal, se repite la misma función, ¿sí? Esta es la primera función. Y la función signo, hacemos lo mismo, pero ahora es esta función signo. Esta función signo de NumPy, sí, de NumPy, perdón, quería hacer esto. Eh, Esta función signo de NumPy devuelve menos 1 si x es un negativo, o sea, np.sign de cualquier negativo nos da menos 1, para cualquier positivo nos da 1, ahí está, 1 si x es positivo, y 0 si x es 0, ¿sí? Entonces acá, pero le había dejado mal el nombre, por eso de error ahí debajo. Esto, ¿sí? Entonces, esta es la función. Acá lo puse con un puntito, lo podemos poner primero así, perdón. Esta es la función, ¿sí? No es toda esta línea no está, simplemente va uniendo, es una función discontinua, ¿sí? Vale de menos 0,5 a 0 vale menos 1, después salta a 1, después salta a menos 1. Por eso, para que se vea la discontinuidad, había puesto un puntito. Bien, así se puede ver un poco mejor. Esta es la función tal cual como está. Acá vale menos 1, después en 0 vale 0 y después en 1, perdón, de 0 a 0,5 vale 1. ¿Está bien? Bueno, son las dos funciones con las que vamos a trabajar. Bien, ahora sí, entonces programamos la transformada de Fourier discreta, que vamos a usar esta fórmula que está acá, ¿sí? Esta fórmula la vieron en la teórica, en la práctica también. Y acá les muestro, este es el apunte que está en el campus, este es el apunte ético. Básicamente es este algoritmo, ¿sí? Es este algoritmo que está acá, o si lo buscan este es el algoritmo 4.1, o por ejemplo en Wikipedia es esta fórmula de acá, ¿sí? En Wikipedia, x sub k, sumatoria de 0 hasta n-1, xn a la menos i 2pi sobre n, k por n, ¿está bien? Es lo mismo que está escrito acá. El i sub k es esto. Lo único, como decía, tomamos la convención acá de que los valores van, en vez de ir de 0 hasta n, van a ir de 0 hasta 2n, porque hay 2n más un valores. ¿Sí? Y la otra convención es que no dividimos, si lo miran acá en el apunte está dividido n, que en nuestro caso sería dividir por 2n más 1. Como decía, acá no dividimos porque, bueno, porque NumPy no divide, entonces lo hacemos sin división. Si lo hacen con división es lo mismo. Si acá dividimos, en esta fórmula dividimos por 2n más 1, después para construir el gráfico acá hay que sacar este dividido 2n más 1. ¿Sí? Por eso así sería más coherente con lo que vimos la vez pasada. Sacar acá el 2n más 1 y acá dividir
por 2n más 1. Es simplemente un cambio de escala, no afecta mucho. Pero bueno, vamos a dejar la fórmula así, que es para que coincida rápidamente con lo que hace Python, ¿sí? Entonces programamos esta fórmula. O sea, acá está más fácil que está programado como algoritmo, pero es básicamente lo mismo. Vamos a definir para cada valor de k. Esto es para acá no lo había puesto, se borró, no lo puse. K igual 0 hasta en 2n. Sí, vamos a definir i sub k yendo desde 0 hasta 2n, o sea, son 2n más un valor de la variable i definidos por esta fórmula. Cada uno de esos i sub k los tengo que definir por una sumatoria también de 2n más un valores, ¿sí? Esos son estos valores de acá. Entonces, bueno, programamos esto. Primero, tengo que programar, S es el tamaño del vector que recibe. O sea, acá es 2n más 1, en verdad, para esta forma no importa, acá no aparece el 2n más 1, simplemente va desde 0, como acá tengo, si yo le paso un vector, si yo pensamos que le estamos pasando este vector x0 hasta x2n, este vector, la longitud de este vector es 2n más 1, ¿sí? Entonces, la cantidad de elementos, digamos, del vector es 2n más 1. Entonces, directamente S igual x ya es como que S pasa a valer, en nuestro ejemplo, pasa a valer 2n más 1, ¿sí? Pero no afecta, o sea, si yo defino esta fórmula con la sumatoria de 0 hasta n y pienso que recibo un vector de 0 hasta n, sería lo mismo, ¿sí? No sé si quedó claro, pero bueno, simplemente sumamos para, sobre todo, sobre la cantidad de valores i sub k es la misma que la cantidad de los x, esa es básicamente lo que importa. Entonces la cantidad total de los i va a ser la misma que la cantidad total de los x. ¿Bien? Entonces, este omega, bueno, definimos y primero un vector de 0 del mismo tamaño que los x, ¿sí? Del mismo tamaño que los x, y el omega es este numerito de acá, 2pi sobre 2n más 1, que 2n más 1 acá de nuevo es s, entonces es 2pi sobre s, ¿sí? Piensen acá que s es 2n más 1, en esta fórmula de acá. Y ahora entonces tenemos que definir para cada valor de k, tenemos que definir el i sub k. Entonces, ¿cómo hacemos para definir el i sub k? Tenemos esta sumatoria. N, acá también uno podría haber tomado I o J, pero I es el número complejo que lo tenemos acá y J para Python son los números complejos, así que para no confundir tomamos K y N acá, K y N. Entonces el I sub K es sumar todo esto, entonces vamos sumando para N igual a 0, para N igual a 1, o sea que N se va moviendo también de 0 hasta 2N. Este range S quiere decir eso de 0 hasta 2N. Le vamos sumando X sub N, que es X corchete N, por e elevado a la, acá para ponerlo en el mismo orden, lo voy a poner como está ahí, elevado a la menos i por omega, que es este 2pi sobre 2n más 1, por k por n, ¿sí? Es exactamente la fórmula que está ahí. Entonces, para cada valor de k, o sea, hay un for dentro del otro porque es para cada valor de k tengo una sumatoria, ¿sí? Es exactamente como está acá también. Tengo un for j, tengo este for k de 0 hasta n menos 1, solamente cambia que en vez de n lo pusimos s, y este j también, cambiamos en vez de j ahora es n chiquita, pero es lo mismo. Y acá vamos sumando esto. Y lo que no hacemos es esta parte de dividir por n, pero simplemente, como decía, es una cuestión de convención de si dividimos o no dividimos. ¿Está bien? Bueno, esta es la función. Bien, no dio ningún error. ¿Está bien? Entonces, comparamos con la función fft de Python. Entonces definimos un array acá cualquiera, nos olvidamos por ahora de las funciones que queríamos, definimos un array cualquiera. Acá hay un comando útil para graficar señales, para graficar este tipo de vectores, que es el comando stem del paquete plot, de pyplot. Stem lo que hace es graficar así con liñitas y puntos, ¿sí? Está bueno esta parte, este comando es eso, para cuando uno grafica señales, que en vez de ponerlo con puntitos, es muy común graficarlo así, tal vez ya vieron algún gráfico así, es lo que va tomando la función en estos distintos valores, ¿sí? Es parecido a hacer parecido a graficar como si hubiese puesto plot, coma, punto, pero no tendría estas liñitas, ¿sí? No sé, a veces se ve más lindo con estas liñitas, sobre todo si uno está calculando áreas o bueno, no sé. Es común usar este comando stem acá. Y acá esto simplemente, no sé, porque apareció un warning. Si no ponemos todo esto, da lo mismo, pero aparece todo este warning que dice usar esto true para que no aparezca el warning. Así que bueno, lo ponemos para que no salga todo ese cartel rojo que asusta. ¿Está bien? Bien, tenemos este gráfico. Y bueno, este es X. Entonces ahora calculamos nosotros cuánto nos da la transformada de Fourier con lo que hicimos. Nos da estos valores.
Y calculamos ahora FFT de x con el comando de NumPy y ahí vemos que nos da exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? No estoy haciendo trampa en ningún lado, realmente nos dio lo mismo. DFT es el programa que hicimos acá, es este de acá, DFT, y si aplicamos FFT de NumPy nos da exactamente lo mismo, ¿está bien? Bien, entonces una vez que ya tenemos los coeficientes, los valores estos que serían más o menos los C sub k, que representan digamos, los C sub k o acá los I sub k, queremos ahora graficar, ¿sí? Queremos graficar esta función, es decir, ahora pensar que esos valores I sub k que calculamos, cómo tenemos que relacionarlos con estos C sub k y graficar esta suma de funciones exponenciales, que en verdad como es elevado a un complejo, es suma de senos y cosenos, ¿sí? O sea, estos coeficientes nos da una aproximación de la función original por sumas de senos y cosenos, ¿sí? Entonces la aproximación es esta de acá, que aparece en números complejos, pero después, cuando hacemos toda la suma, no quedan complejos, toda la parte compleja se tacha, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que programar esto, que esto ya lo habíamos visto la vez pasada, pero como les decía, la única diferencia con lo que vimos la pasada, ahora, perdón, hay dos diferencias. Una es que acá no dividimos por 2n más 1, y otra cosa que tuvimos que cambiar, ahora este ojo ahora enseguida lo vemos, que es lo que decía que hay que reordenar un poco los C sub i. Y otra cosa, la vez pasada habíamos separado en C más y C menos, esto que dice acá, habíamos separado en C más y C menos. Ahora lo vamos a programar directamente como está acá, porque estos comandos ya nos dan todo un vector junto de los C sub i, entonces es más fácil ahora usar esto. Queremos de alguna forma usar este vector así como está y no tener que separar en C más y C menos este vector. También esa era otra posibilidad, igual, usar la función tal cual la vimos la vez pasada y separar este vector en dos, se podría hacer también. Pero simplemente cambiamos un poquito la función esta para que tome un vector, lo vamos a hacer que tome el vector que, digamos, este vector C ahora, en vez de ser C más y C menos por separado, es todo C más y C menos junto, empezando desde el C sub menos n hasta el C sub n, ¿sí? O sea, fíjense cómo está esta sumatoria ahora. Esta sumatoria va, C sub k se mueve desde menos n hasta n, ¿sí? Entonces vamos a pensar que los valores que uno le pasa a este comando ya vienen en este orden. El primer número que viene es el C sub menos n, el segundo es el C sub menos n más 1, el último es el C sub n, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Entonces, ahora enseguida vemos este ojo que dice ahí, pero vemos cómo está el programa. Bueno, primero, ¿quién es n? Acá sí hay que calcular quién es n porque el vector que le pasamos tiene longitud 2n más 1, ¿sí? Eh, este comando este programa recibe un vector c que tiene 2n más 1 valores. Entonces la longitud del vector c es 2n más 1. Entonces, si la longitud de c es 2n más 1, ¿quién es n? Bueno, hay que despejar. Tenemos que despejar 2n más 1, le pasamos el menos 1 restando, longitud de c menos 1 y el 2 dividiendo. Entonces queda este número, longitud de c menos 1 dividido 2, ¿sí? Y como hay un dividido y yo quiero siempre que sea un entero, lo tomamos con este comando int, lo convertimos a entero, ¿sí? O sea, no hay problema acá que no pueda dividir por 2. Si fuera este número, si este número fuera par, cuando el resto 1, no me queda dividir por 2. Pero siempre vamos a suponer, todo lo que hacemos hoy, vamos a suponer siempre que la cantidad de puntos es impar, que es una simplificación, porque si es par hay que hacer ya lo vieron contigo, hay que complicar un poquito las definiciones. Entonces, para que sea más simple, tomamos todos el 2n más 1 impar, o sea, la cantidad de puntos impares, para que coincida con que corresponden a coeficientes de c sub menos n hasta c sub n, que son siempre una cantidad impar, siempre son 2n más 1. ¿Está bien? Bueno, entonces n ya lo calculamos. Entonces ahora, el problema, digamos, toda la complicación de acá, ¿cuál es la complicación que nos aparece en Python? Es que no puedo llamar c corchete menos n, ¿sí? No puedo hacer para un vector de NumPy, no puedo llamarlo con un índice negativo. Esa es toda la dificultad que tenemos acá. Entonces, ¿cómo hacemos para arreglar eso? Bueno, hacemos un for. El for lo hacemos tal cual lo dice la sumatoria. K desde menos n hasta n, ¿sí? Este más 1 es simplemente porque siempre va hacia 1 menos que lo que le pongo acá. Entonces, K se mueve desde menos n hasta n, ¿sí? Pero ahora yo quiero que cuando K sea menos n, nos dé el C sub 0, o sea, el primero de todos. El C sub menos n acá es el C sub 0, es el C corchete 0, ¿sí? Está bien, o sea, hay que tener cuidado de eso. Este C que le pasamos está numerados como si fuera C0, C1, C2. Entonces, el C sub menos n es el C sub 0. El C sub menos n más 1 es el C sub 1. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, simplemente le sumo n a este valor de K, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando K vale menos n, si yo le sumo n me da 0. Entonces, estoy llamando al C sub 0, ¿sí?
O sea, el primer valor que tendría que aparecer es, este numerito de acá, pero no es en el vector que le estamos pasando a NumPy, no es el c sub menos n, sino que es el c sub 0. Entonces hago este truquito de sumarle n para, estoy como trasladando. Cuando k vale menos n, me va a dar el primer valor del vector. Cuando k vale menos n más 1, me va a dar el segundo. Cuando k vale menos n más 2, el tercero. Y así hasta cuando k vale n, que es el último valor de acá, c sub n más n es c sub 2n, que es el último de los elementos del vector, porque el vector tiene el tamaño 2n más 1. Entonces el c sub 2n es el último porque empezamos siempre numerando desde 0. ¿Está bien? Todo eso son detalles que por eso enseguida aparecen estas compilaciones que uno hace rápido y da todo mal los índices. Pero es simplemente eso, ajustar, sumarle el más n. Después sí ya es exactamente igual la fórmula que está acá. ¿Sí? Es una sumatoria, entonces en cada paso le voy sumando al valor que ya tenía, le voy sumando el nuevo valor. Entonces primero empiezo todos los valores en cero. Esto es todo para graficar, entonces también acá tomamos, esto estaba ya de la vez pasada, tomamos un array de valores entre x min y x max, 10.000 valores. Los valores de x en principio los ponemos todos en cero. Y ahora vamos sumando lo que dice esta fórmula. Entonces sumamos el c sub k por e a la i omega, que es 2pi sobre t, por k por t. Es tal cual lo que dice ahí, dividido 2n más 1. ¿Sí? Y finalmente graficamos. ¿Está bien? Y acá graficamos lo mismo que decía antes. Este x, en la vez pasada, digamos, este x ya es real, pero como está definido como complejo, o sea, es real porque la parte compleja da 0, pero como siempre hay errores numéricos y además como está definido como complejo, para que no dé ninguna advertencia, hacemos directamente punto real para tomar la parte real. ¿Sí? Bien, este es el programa. Veamos si va todo bien, si no aparece ningún error. Entonces ahora finalmente pasamos a, dada una función, queremos graficar la aproximación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tomamos 5 puntos. Y acá, ¿cómo nos construimos los t sub i? Si tenemos n5, queremos construirnos los t sub i, que acuérdense cómo eran los t sub i, volvemos al principio de todo. Los t sub i son estos de acá, ¿sí? Empiezo en 0 y voy sumando, en cada paso voy sumando eh, t sobre 2n más 1, ¿sí? Porque divido el intervalo de longitud 0t, el intervalo de 0t lo divido en 2n más 1 partes. Entonces, cada una de esas partes tiene longitud t sobre 2n más 1. Entonces, el t sub 1 le sumo t sobre 2n más 1, en el 2, 2 veces t sobre 2n más 1, hasta en el 2n, 2n veces t sobre 2n más 1, ¿sí? Entonces, eso está acá, que es empezar en 0 hasta 1, porque nuestro intervalo en este caso lo vamos a usar para graficar estas funciones de triangular y cuadrada que tenían periodo 1, o sea que el t en este caso es 1. ¿Sí? Entonces, este arrange hace eso, ir sumando este valor hasta llegar a este, pero justo antes para, o sea que esto acá sí da bien, acá por una vez nos sirve esto que pare justo antes, que es lo que necesitamos, ¿sí? Queremos que termine justo antes de llegar al 1. El 1 no queremos incluirlos no queremos incluirlo en el intervalo, ¿sí? Entonces fíjense acá, bueno, empecemos con el numerito más chico acá, por ejemplo, si pongo solamente 1, nos da 3 valores, ¿sí? Porque 2 más 1 es 3. Entonces partimos en intervalos de 0 a 1, lo partimos en 3 pedazos, entonces los puntos son el 0, el punto, digamos, el extremo izquierdo de cada intervalo es el 0, el 1 tercio y el 2 tercios, ¿sí? Si tomamos 2 acá, lo estaríamos partiendo en 5 intervalos, ¿sí? Entonces los extremos son 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, ¿sí? Por eso a veces uno quiere acá, le gustaría que este sea directamente el n de la cantidad de intervalos, pero sobre todo para para la fórmula de C sub k era mejor poner así, desde menos n hasta n, que si no tendríamos que ir de menos n sobre 2 hasta n sobre 2, si era par o impar. Bueno. ¿Está bien? Pero este simplemente tomamos 2n más 1 puntos equiespaciados en el intervalo 0, 1 sin considerar el 1. ¿Sí? Si lo hacíamos con linspace, que también se puede hacer, tenemos el problema de que el linspace nos considera el último punto, entonces después había que borrarle el último punto, bueno, era más complicado. Más fácil así con arrange. Dejemos por ahora 2 a ver qué pasa. Y ahora entonces podemos calcular la transformada de Fourier discreta de los x de t sub i, ¿sí? Ahora tomamos la función x triangular, por ejemplo, tomamos estos t sub i que son los puntos x espaciados, y entonces lo que queremos es nuestro vector, recuerden de nuevo, vuelvo al principio, perdón, recuerden de nuevo que queríamos aplicar la transformada de Fourier discreta a x de t0, x de t1 hasta x de t sub 2n, ¿sí? Entonces, eso está acá, x de t0, x de t1, x de t2 es x triang de t sub i, de todos los t sub i que definimos acá, ¿sí? Entonces acá lo podemos imprimir. Bueno, nos da un vector de valores.
transformados. Estos números ahora son complejos, acuérdense que son complejos. Acá justo todos dieron por porque la función es par, en este caso justo da todo parte compleja a cero, parte imaginaria a cero, ¿sí? Es una propiedad que vieron con Tico. Cuando la función es par, la parte imaginaria es siempre cero, pero podría no dar. Si la función no fuera par, podría dar parte imaginaria no nula. Bueno, y ahora la última dificultad que tenemos que resolver, y ya terminamos todas las dificultades, es esta transformada Fourier, este comando, es lo que dice acá el ojo, nos devuelve los valores c sub 0 hasta c sub 2n, ¿sí? Y acá en esta fórmula estamos tomando los valores de c sub menos n a c sub n, ¿sí? Entonces, si tengo los c sub 0 hasta c sub 2n, dónde está acá c menos n, c menos n menos 1? No están acá, ¿sí? Entonces, para poder encontrarlos, para poder calcular c sub menos n con lo que tengo acá, tengo que usar que los c sub i también son periódicos con periodo 2n más 1, ¿sí? Con el periodo, la cantidad total de puntos con la que estamos trabajando. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el c sub menos n es lo mismo que el c sub menos n más 2n más 1, ¿sí? Es periódico con periodo 2n más 1. Es una sucesión de puntos, de valores, periódico. Entonces, el c sub menos n es lo mismo que el c sub menos n más 2n más 1, que el c sub menos n más 2 veces 2n más 1, que el c sub menos n más 3 veces 2n más 1. Pero entonces, con esta función que es periódica, lo que tenemos que hacer es cómo construimos este vector, que es el que necesitamos para pasarle de entrada. Acuérdense que de entrada necesitamos este vector, ¿sí? Ven que viene bastante complicado, perdón, que el último justo quedó muy difícil. No hay mucha dificultad, pero si todas estas cosas es muy difícil, muy fácil marearse, así que véanla con cuidado, o simplemente, digamos, úsenlas, los comandos tal cual los estamos definiendo acá, los usan y bueno, va a funcionar, pero si lo quieren entender o programar, sí es un poquito, hay mucha sutileza que hay que tener cuidado. Entonces, queremos llegar a este vector y tenemos este, ¿sí? Tenemos este. Entonces, por lo que dijimos de la periodicidad, lo que queremos hacer es darnos cuenta de que este de acá, el c sub n más 1, en verdad es lo mismo que el c sub menos n, porque si a esto le resto 2n más 1, me da c sub menos n. El c sub n más 2, si le resto 2n más 1, me da c sub menos n más 1, ¿sí? O el c sub 2n, si le resto 2n más 1, nos da c sub menos 1, ¿sí? Entonces, este vector que tenemos acá, que es el que nos devuelve la transformada de Fourier discreta, podemos pensarlo simplemente cambiando los índices por usando la periodicidad, que es este vector, ¿sí? Que es el vector c sub 0 hasta c sub n, c sub menos n, hasta c sub menos 1, ¿sí? Pero todavía no es igual a este vector. O sea, ahora están lo mismo. Lo que sí logramos es que están los mismos índices. Esto va desde menos n hasta n, y esto va desde 0 hasta n, y después desde menos n hasta menos 1. Entonces lo que nos falta de todo esto es este bloque de acá, el bloque de c sub n hasta c sub menos 1, moverlo al principio, ¿sí? Agarrar todo ese bloque y ponerlo al principio. ¿Sí? Fíjense, si todo esto lo pongo al principio, es como si acá se lo muestro, lo copio, perdón, eh, saco esto que está acá y lo pongo al principio del vector, ¿está bien? Queda exactamente como queremos, c sub menos n, c sub menos n más 1, c sub menos 1, c sub 0 hasta c sub n, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso de mover esta parte del principio al final? Bueno, como esto es algo muy común que hay que hacer para FFT, o para DFT, DFT, Discrete Fourier Transform, lo que podemos hacer es este comando FFT Shift. FFT Shift hace justamente eso, nos lleva la parte del final, los últimos n, los pone al principio, ¿sí? Eso es una operación muy común que hay que hacer en este tipo de aplicaciones porque para poder calcular estas aproximaciones necesitamos hacer eso. Entonces lo imprimimos todo, el vector original y el vector transformado con este comando FFT Shift. Entonces fíjense, los últimos valores queremos llevarlos al principio. Entonces los últimos valores son estos dos y acá están llevados acá al principio, ¿sí? ¿Está bien? Eso es lo que hace. Estos dos últimos están llevados acá como los dos primeros, sin cambiar el orden, ¿sí? Acá lo pueden graficar si quieren para que se vea un poquito mejor. Con esto, bueno, no sé si llegar, pero la idea es estos dos puntos de acá los llevamos acá al principio y este triangulito acá quedó acá, ¿sí? Si ponemos más puntos tal vez sea un poco mejor. Pongamos acá, por ejemplo, 10, que queden 21 puntos. Hacemos la transformada,
calculamos lo mismo, transponerlo. O sea, lo que le decía, todo esto después uno usa simplemente el comando. Una vez que uno ya calculó la transformada, por ejemplo, usando DFT, después para llevarlo a la forma que necesita el programa para graficar, usan este comando. Ahora después como que vamos a repasar todo paso por paso qué es lo que hay que ir haciendo, pero una vez que lo tenemos el vector de la transformada de Fourier, lo damos vuelta en el orden con este comando, ¿sí? Y ahora si graficamos las dos cosas, ven, acá es como que agarramos todo lo que viene, esto acá hay 21, entonces todo lo que viene después del 11 hasta el 20 lo ponemos al principio, ¿sí? Todo este bloque, bueno, no lo puedo agarrar en la pantalla, todo el bloque del 11 al 20 lo llevamos al principio. Entonces esto que estaba separado, muy separado, ahora quedó pegado, ¿sí? Porque el 20 pasó a ser el -1, ¿está bien? Entonces ese es el efecto. Todo este bloque acá, bueno, no se alcanza a ver del todo porque todos estos valores son muy parecidos, no se puede distinguir, pero es eso. Toda la parte del final está copiada y pegada al principio, ¿sí? Y ahora sí, finalmente, con esto ya logramos tener los datos en el orden en lo que necesitamos. Entonces, finalmente podemos usar esto que hicimos y graficar. Llamamos ahora a la función plot politrigonométrico C con el vector C ya transformado, el periodo t que es 1 y acá graficamos de -2 a 2. Pueden elegir cualquier periodo para graficar. ¿Está bien? Y acá nos da esto. Acá está, fíjense que están las dos funciones. Está graficando primero la aproximación por Fourier y después el gráfico original, ¿sí? Entonces acá no se ven las dos, que dio casi perfecto, ¿sí? Si ocultamos este, se puede alcanzar a ver una pequeña diferencia que es, acá con 21 tal vez no, sí, acá se puede ver que sobre las puntas se ve que no son líneas rectas, están un poco, hay una especie de ondulación, ¿sí? Si ponemos menos puntos se va a ver mejor. Acá lo bueno, como está hecho, es simplemente cambiar este n acá y después darle enter a todo y probemos, por ejemplo, con 3 puntos, o sea, con n3, o sea, 7 puntos. Si ahora simplemente le damos enter a todo, bueno, no hacía falta porque no nos... ¿Y dónde quedó? Acá sí, acá se ve un poco bastante más ondulado, ¿sí? Pero esta función así triangular se ve que es muy fácil de aproximar por senos y cosenos, porque es prácticamente ya como un seno, es solamente que es recto, pero la dificultad es solamente en las puntas que queda siempre redondeado, ¿sí? Pero con poner, solamente en este caso hicimos con 3, o sea, con 7 puntos, con 7 términos ya quedó muy parecido. Si ponemos número grande, probemos también para ver si tarda mucho o tarda poco. Estos print los podemos esconder, así no tapa todo. Y esto, bueno, lo dejo ya. Esta parte no hace falta y esto ahora graficamos. Ven acá, hasta las puntas también están bien. No sé si no alcanza a ver tal vez una pequeña curva, no. Acá parece casi perfecto, ¿sí? ¿Está bien? Entonces esta función era muy fácil de aproximar porque es una función continua y que se parece un poquito a un seno o un coseno. ¿Está bien? Entonces ahora hacemos todo lo mismo, pero para la función x cuadra, ¿sí? Entonces también empecemos solamente con 3 puntos, por ejemplo, o sea, con n igual a 3, o sea, con 7 puntos x espaciados. Tomamos 7 puntos, hay que tomar, el paso es 1 sobre 7, 1 sobre 2n más 1. O sea, ahora repasemos todo, en este está todo, o sea, todo lo que hay que hacer para graficar la función, la aproximación. Tomamos los t sub i, le calculamos la transformada de Fourier discreta a esos t sub i, perdón, a los x de t sub i, ¿sí? A los valores que toma la función en esos t sub i. Lo convertimos, esta es la parte que hay que tener cuidado siempre, es los i están desordenados, está una parte al principio y una parte al final, hay que dar la vuelta, llevar la parte del final, llevarla al principio, usamos el comando fft shift y finalmente graficamos. Y para graficar tomamos el periodo y llamamos al programa este, ¿sí? Entonces acá estamos usando los dos programas, el dft que hicimos al principio y el programa este para graficar, ¿sí? X quad, no, perdón, lo que cambié en algún momento lo vas a llamar xsign. Solamente eso hay que arreglar. Xsign. Y bueno, acá ven cómo quedó. Esta es la función que teníamos en naranja, la función signo. Acuérdense que estas rayas no están, pero como la función de Fourier son senos y cosenos, que son funciones continuas, también queda mejor tratar de pensarla así, que la función que tenemos también es continua, aunque no sería una función porque serían líneas rectas o verticales, que no sería una función, pero también es como que se va a aparecer incluso en esa parte, esta función de Fourier se tiene que parecer a esto. Acá ya ven, con n igual a 3,
no quedó tan bien, hay varios errores, se ve que quedó bastante peor que el otro. Esta función es más difícil de aproximar porque no es una función continua, entonces estamos aproximando una función discontinua con una función continua, bueno, va a tener estos problemas. Podemos aumentar un poco, cualquier número que quieran pongan, ahí cambian y ejecutan y hace todo. Y ven cómo va a oscilaciones, pero oscilaciones más chiquitas ahora, entonces se parece un poco más, sobre todo acá queda un poco mejor el salto se ve mejor, pero sigue teniendo esas oscilaciones, ¿sí? Esto lo vieron, creo que se llama el fenómeno de Gibbs con Tico. Por más que aumente, siempre en los extremos tenemos este problema de discontinuidad. O sea, en esta parte se va pegando, en el medio se va pegando, pero en los extremos, en las puntas, siempre tenemos estas discontinuidades, ¿sí? ¿Está bien? Entonces pueden probar a agrandar todo lo que quieran, pero cada vez se va a ir pegando más. Vamos a probar. Cada vez se va a ir pegando más, pero en los extremos siempre van a aparecer esos saltitos, ¿sí? Incluso creo que es cada vez peor, no estoy seguro si esto se va agrandando o simplemente queda acotado, pero ven que ya está casi igual. Podemos ocultar esto para que se vea bien la función. Si ocultamos acá la función original, signo, está bien, esto es lo que estamos graficando, ¿sí? Puede ser un poco distinto con respecto a lo que vieron en la práctica, en la teórica, por esta diferencia que estamos tomando el cero, que f en cero vale cero, ¿sí? Si lo cambian, tal vez le da un poco distinto a lo que estamos viendo acá, pueden probarlo. Ah, ya casi, entonces ya, ya con esto terminamos. Acá pueden probar a poner cualquier función que se les ocurra que sea periódica y ver cómo les funciona, simplemente cambiando acá. O sea, lo único que tienen que cambiar, si cambian la función, es ajustar también el valor de t. Si es una función de otro periodo, ajustan el valor de t, pero todo lo demás es exactamente igual, ¿sí? Así que está bueno con todo esto que hicieron, pueden usarlo para cualquier función que quieran ahora, ¿sí? No, lo que le decía solamente de la función signo, si quieren programar la función como estaba en la práctica, eh, que sea -1 para los positivos y, 0 para y y 1 para los negativos, creo que está así, uno de eso lo puede hacer con un if. Si if x mayor que 0, tal cosa, if x menor que 1 o else pasa tal cosa. El problema es cuando hacemos un if es que después no lo podemos usar para vectores, ¿sí? Por eso la dificultad acá. Si quiero hacer algo que funcione para vectores, no puedo poner un if porque eso no lo va a aplicar a cada coordenada del vector. Si yo pongo if un vector mayor que 0, no entiende qué quiere decir un vector mayor que 0, ¿sí? Entonces este comando sign sí lo aplica porque es una función de numpy, entonces lo aplica para cada valor de t. T es un vector, para cada valor, para cada coordenada de t, le calcula signo, si es 1 o -1, depende si ese valor es positivo o negativo. Pero un if no lo puedo usar para una función. Entonces tendría que hacer, si lo quieren hacer tal cual en la práctica, y lo quieren hacer con un if, tendrían que hacer un for también, un for que recorra todos los valores de t y para cada valor de t se fije, bueno. Está bien, pero eso no vale la complicación. eh, Directamente usan este sign que es casi lo mismo que la función que estaba en la práctica, ¿sí? Bueno, entonces eso, con eso terminamos. Bueno, suerte con todo lo que viene ahora, los exámenes, terminar la práctica y bueno, nos vemos, nos estamos viendo. ¿Está bien? Hasta luego.